retoño de David. Bendiciones, iglesia amada. Doy gracias a papá que me permite compartir este mensaje, al cual hemos puesto por título No dañes el aceite. Pero antes de comenzar, acompáñame con una breve oración. Padre mío eterno, mi Dios hermoso, mi Dios bello, mi Dios maravilloso. Padre bueno, aquí estamos, Papito Santo, en tu presencia, a tu abrigo, Padre, reconociendo, Señor, que dependemos de ti, Padre. Y bajo ese abrigo tan hermoso, Padre, en el que estamos, Señor, abrigados, Papito, contigo Jesucristo, Padre, en ese abrigo, mi Dios hermoso, queremos suplicarte, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos sigas guardando, Padre, que nos sigas ayudando, que no nos sueltes, Papito bueno. Te pido por cada uno de mis hermanos que está en necesidad económica, Padre. Abre tú, Señor, abre tus puertas para ellos, Papito bueno. Abre ductos de bendición para ellos, Padre, que nada les falte, mi Dios hermoso. Aquellos que están en enfermedad, Papito, te suplico que los sigas sosteniendo, Padre bueno. Y aquellos, Padre, que están en adversidad, fortalécelos, Padre Santo. Porque yo sé, Señor, que tú tienes un perfecto cuidado de cada uno de nosotros. Que no nos dejarás, que no nos soltarás. Que tu gracia y tu misericordia, Señor, abundarán de una manera sobreabundante en la vida de cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, bendigo tu casa, Padre, bendigo palomita mía, bendigo al retoño de David, Papito, y te suplico, Señor, que los guardes como siempre los has guardado, para gloria, Padre, y alabanza de tu poderoso nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Para poder comenzar, amada iglesia, quisiera que me acompañaras al libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 38, que dice: Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. En los mensajes pasados pudimos comprender que el Espíritu Santo era el aceite con el que fue ungido Jesús. La unción, como nos dice este versículo, la unción conlleva poder y también conlleva respaldo de Dios. ¿Para qué? Para bendecir a todo aquel que está oprimido por el adversario. Esa es la función del aceite. La función de la unción del Espíritu Santo es para darnos poder, para bendecir y para libertar a todo aquel que es oprimido por el adversario. El Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo del 18 al 19 de la Biblia de las Américas dice esto: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Este versículo expresa porque me ha ungido. Y en el versículo pasado del libro de los Hechos nos expresaba que ese ungimiento consistía en el Espíritu Santo. Porque me ha ungido nos habla de un derramamiento de aceite. Y el libro de los Hechos nos enseña cuál era ese aceite. Y nos hace ver claramente que ese aceite con el cual ungieron al Señor Jesucristo tipificaba al Espíritu Santo, el cual le daba poder. ¿Para qué le daba poder? Para bendecir y para liberar a todo el que estuviera oprimido por el adversario. La unción es poder y respaldo de Dios. La Biblia nos menciona que existen 5 tipos de aceites, los cuales son mencionados con sus palabras hebreas como Shemen, Yitzhar, Deshen, Meshach y Tesar. Son 5 aceites que la palabra expresa. Y también la palabra expresa 5 versículos donde muestra que el aceite es derramado sobre la cabeza de los hombres. Y vemos que estos 5 aceites, como son 5, tipifican a los 5 ministerios. Y también lo podemos ver más sencillamente en el versículo que acabamos de leer de Lucas capítulo 4, versículo del 18 al 19, donde nos enseña estas 5 unciones y para qué funciona cada una de ellas. Lucas 4, 18 al 19 de la Biblia de las Américas dice: El Espíritu del Señor está sobre mí. Ahí sabemos que fue el ungimiento, que es el Espíritu Santo. Porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Ahí vemos una función: anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. Ahí vemos la segunda función: libertad a los cautivos. Y la recuperación de la vista a los ciegos. Ahí vemos la tercera función: recuperación de la vista a los ciegos. Para poner en libertad a los oprimidos. Ahí vemos la cuarta función:
libertad a los oprimidos. Y en el versículo 19, para proclamar el año favorable del Señor. Ahí vemos la quinta función, proclamar el año favorable del Señor. Ahí vemos 5 funciones en las cuales el Señor Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, estaba activando en el momento que fue ungido. Esto nos permite ver que en el Señor Jesucristo estaban tipificadas las 5 unciones ministeriales, estaban tipificados los 5 ministerios, los cuales después de su partida delegó a los llamados, a los escogidos, delegó el Señor para el perfeccionamiento de su iglesia, como lo dice la carta de los Efesios capítulo 4 versículo 11, que Él mismo constituyó, ¿quién? El mismo Jesucristo, que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Para qué? Para el perfeccionamiento de sus santos, para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. En el Señor Jesucristo, en el Evangelio de Lucas, vemos tipificados a estos 5 ministerios, pudiendo entender con esto que los 5 ministerios ejemplificaban la vida de Jesús. Las funciones del Cristo ungido era anunciar el Evangelio a los pobres, proclamar libertad a los cautivos, recuperación de la vista de los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año favorable. Estas eran las funciones del Cristo ungido, y cada una de estas funciones tipificaba a un ministerio. Vemos el primero, anunciar el Evangelio a los pobres. Esto nos hablaba del aceite evangelístico. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. Esta era la segunda función. Cuando vemos la palabra enviado, se utiliza la palabra apóstolos, lo que significa que este era el aceite apostólico. Continúa con la tercera función, que era la recuperación de la vista a los ciegos, y esto nos habla del aceite magisterial. La cuarta función que ejercía el Cristo ungido era poner en libertad a los oprimidos, y esto nos habla del aceite pastoral. Y la última función que ejercía era proclamar el año favorable del Señor, y esto nos habla del aceite profético. Cada una de las actividades ministeriales tiene una función. Por ejemplo, el apóstol, ¿cuál es su función? Gobierna. El profeta, ¿cuál es su función? Señala. El evangelista, ¿cuál es su función? Agrupa. El pastor, ¿cuál es su función? Cuida. Y el maestro, ¿cuál es su función? Enseña. El aceite tiene una función en nosotros expresada en los 5 ministerios. Nos da buenas nuevas, liberta al cautivo, nos hace recobrar la visión, nos liberta de la opresión, nos proclama el año favorable del Señor. Por ello, nuestro Señor nos da una instrucción en su palabra referente al aceite. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 6, dice esto: y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañéis el aceite ni el vino. El libro de Apocalipsis nos hace ver una referencia conforme al aceite para con nosotros. No dañéis el aceite. Esto no es algo simbólico. Esta es una instrucción, esta es una orden de parte de Dios, no solamente para los días apocalípticos, sino para toda nuestra vida espiritual. Para poder comprender cómo estamos dañando el aceite, veamos dónde se encuentra el aceite, porque puede ser que alguno de nosotros, siendo llenos del aceite, de la unción, del poder del Espíritu Santo también en nosotros, estemos dañando el aceite. Y sin aceite no hay bodas. El aceite lo podemos encontrar en las lámparas, en depósitos. También lo podemos encontrar en la palma de las manos de los sacerdotes. Lo podemos encontrar en vasijas, en redomas, en cuernos, en ofrendas, en heridas y en piedras. Vamos a ver hasta dónde podemos nosotros llegar. Y primero, Dios hermoso, podamos ir entendiendo la manera de cómo ir cuidando el aceite que ha sido derramado en la vida de cada uno de nosotros. Para esto quisiera que me acompañaras al primer aceite en las lámparas, y me acompañaras al Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo del 3 al 4, que dice: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite,
mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. El aceite, amada iglesia, era necesario para bodas. Las 11 vírgenes, digo 11 vírgenes porque no eran 10, eran 11. Recordemos que cuando viene Jesucristo, que cuando viene el amado, ya venía casado. ¿Y qué se encuentra abajo? 10 vírgenes. Estas 10 vírgenes necesitaban aceite para entrar a las bodas. Y si estas 10 vírgenes necesitaban aceite para entrar a las bodas, cuanto más la desposada. ¿Por qué entró la desposada a la boda? Porque era la única que tenía aceite en ese momento. Y a las otras 10 estaban en un desequilibrio en su aceite. Una de ellas, de estas 11 vírgenes, cuidó su aceite y fue la desposada. Las otras 10 fueron halladas con falta de peso. 5 de ellas entran a bodas, no como esposa, sino como invitadas. Y el requisito para poder entrar como invitadas era aceite. Les abren, mientras las otras 5 se quedan con un aceite que las definió y fueron desconocidas. La palabra nos enseña, amada iglesia, que la lámpara simboliza su palabra. Y eso lo vemos en el Salmo 119, versículo 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lo interesante de esta lámpara es que tenía aceite para alumbrar y reconocer el camino. Recuerda que lámpara tipifica, simboliza o representa a la palabra. Lo interesante de esta lámpara es que tenía aceite para alumbrar y reconocer el camino. Amada iglesia, es necesario que en nuestras lámparas haya aceite. Esto quiere decir que sin aceite no podemos ver el camino. Podemos tener lámpara, que es la palabra, pero si no nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo, no vamos a poder andar adecuadamente en el camino. Es necesaria la vida espiritual en nuestro caminar en Cristo. Amada iglesia, muchos de nosotros nos estamos llenando de palabra. Leemos la palabra y algunos yo creo que ni de eso se están llenando, pero yo confío en mi Padre hermoso, que su palabra te haga volver en sí. Muchos de nosotros estamos leyendo la palabra y nos estamos llenando de la palabra, pero no estamos viviendo ni la pasta de la Biblia. Y eso puede ser peligroso en nuestro desarrollo espiritual. Dañamos el aceite al no vivir una vida en el Espíritu. Si estamos conociendo la palabra, amada iglesia, esforcémonos por vivirla. Entre nuestros aciertos, entre nuestras equivocaciones, hasta el arrepentirte y buscar el perdón en nuestro Señor Jesucristo, hasta eso es vivir la palabra. Vivamos la palabra, aunque sea en un arrepentimiento genuino, amada iglesia, pero no nos quedemos solamente con la lámpara, encendamos nuestra lámpara, pues dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. De nada nos serviría traer lámpara, conocer versículos bíblicos, aprenderlos de memoria, medio entender algo y presumirlo. De nada nos valdría conocer lámpara, tener lámpara, si nuestra lámpara está apagada o si nuestra lámpara empieza a encender con un fuego extraño. Dañamos el aceite, amada iglesia, al no vivir una vida en el Espíritu. Tenemos que recuperar nuestra vida espiritual. No basta con tener Biblia. Tenemos, amada iglesia, que esforzarnos para poder vivir la palabra que está escrita ya en nuestras almas, en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestros espíritus. Ya está plasmada esa palabra. Si algo tenemos que arrepentirnos, corramos al trono de gracia y misericordia a vivir la palabra, porque no podemos quedarnos como pábilos que humean. Bendito sea nuestro Dios celestial, hermoso y maravilloso, que Él no apaga el pábilo que humea, que todavía dentro de nosotros hay oportunidad de volver a encender, de recobrar nuestra vida espiritual. Si no vivimos la palabra, amada iglesia, estamos dañando el aceite que está en nosotros. ¿Y qué es lo que nos dice la instrucción, la orden que nos da el Señor en un mensaje apocalíptico?
no dañes el aceite ni el vino, que no escaseen, no los desequilibres, no dañes el aceite ni el vino. ¿Por qué? Porque si dañamos el aceite y el vino, esto va a traer consecuencias en nuestra vida. ¿Cuáles son las consecuencias de dañar el aceite en nuestra vida? Dañar el aceite en nuestra vida nos va a traer como consecuencia no casarnos. ¿Por qué? Porque las 10 vírgenes, ninguna de las 10 vírgenes se casó. Y lo que es peor, 5 entraron con invitadas y 5 fueron desconocidas. No se casaron. ¿Por qué? Porque el amado ya venía casado. ¿Con quién? Con la perfecta, con la paloma, con la que encendió en el momento preciso, en el momento oportuno. Es por ello, amada iglesia, que el arrepentimiento en nuestra vida no puede ejercerse cuando nosotros queramos, sino cuando Dios nos llama al arrepentimiento. Porque si nosotros, amada iglesia, no nos arrepentimos de una vida carnal que podamos estar atravesando, eso va a provocar que nuestras lámparas no enciendan, que podamos tener mucha Biblia, pero sin encender, que podamos tener la lámpara, pero apagada, y eso va a provocar ¿qué? Que no nos casemos, que si viene Cristo, que si viene nuestro amado, nos va a encontrar con una lamparota, con mucha Biblia en la cabeza, pero no nos va a alcanzar para boda. Tenemos que empezar a vivir la palabra que se nos suministra, el trigo que nos es suministrado. Otra de las consecuencias que podemos pasar si no activamos nuestra lámpara, si no encendemos nuestra lámpara, es quedarnos a la tribulación y a la gran tribulación. Recuerda que van a ser 3 procesos: pretribulación, tribulación y gran tribulación. Son 3 procesos. Y si nosotros no encendemos, amada iglesia, corremos el riesgo de quedarnos a la tribulación y lo que es peor, en la gran tribulación. Tenemos que encender, amada iglesia. Otras de las consecuencias que nos puede acarrear el no encender nuestras lámparas, el estar dañando el aceite, es ser desconocidos por Dios. Porque a 5 de esas vírgenes, que 5 es número de gracia, ¿por qué? Porque 5 entraron, pero también es número de juicio. ¿Por qué? Porque 5 fueron desconocidas. El Señor les dijo: alejaos de mí, no las conozco. Entonces, amada iglesia, uno de los peligros que podemos estar pasando por dañar el aceite en nuestra vida es ser desconocidos por Dios. Por ello es necesario, amada iglesia, que recuperemos nuestra vida espiritual y que atendamos al mensaje de parte de nuestro Señor, un mensaje oportuno, un mensaje adecuado, un mensaje hermoso para todos nosotros, donde el Señor nos expresa: no dañes el aceite. Amada iglesia, ese aceite que fue derramado en nosotros costó la sangre y la vida de nuestro Señor Jesucristo, la sangre del único santo, aunque la Biblia menciona otros santos, pero Él es el santo perfecto. A nosotros nos están perfeccionando. Pero el que nosotros tengamos la unción del Espíritu Santo y las llenuras del Espíritu Santo costó, amada iglesia, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, donde Él dio su vida no con amargura, no con desilusión y con tristeza, puso el gozo por delante y tomó la cruz y dio su vida por nosotros, amada iglesia, con gozo. ¿Por qué? Porque estaba obedeciendo a su Padre. Por amor y obediencia a nuestro Padre es que nos salvaron. Y eso, amada iglesia, nos permitió que fuera delegada la era del Espíritu Santo en la iglesia y que a través del Espíritu Santo nosotros pudiéramos ser sellados y tener una llenura. ¿Para qué? Para poder encender adecuadamente y estar preparados para cuando venga nuestro amado. Otro de los lugares donde podemos ver que está el aceite es en depósitos. Aceite en depósitos. Y eso lo vemos en el libro de Jeremías, capítulo 41, versículo 8 de la Biblia de las Américas, que dice: pero 10 hombres que se encontraban entre ellos dijeron a Ismael: no nos mates, pues tenemos escondidos en el campo depósitos de trigo, cebada, aceite y miel. Y él se contuvo y no los mató como a sus compañeros. Mira lo que estaba sucediendo aquí. Estos hombres los iban a acabar, los iban a matar. Le dijeron a Ismael: no nos mates,
nosotros tenemos escondido en el campo depósitos de trigo, de cebada, de aceite y de miel. ¿Dónde estaba el aceite? En depósitos. Y eso, expresar eso, ayudó para que Ismael no los matara. Este aceite, ¿para qué fue utilizado? Para no morir. Lo ofrecieron. Tenemos depósitos, no nos mates. Entonces, ¿para qué utilizaron este aceite? Para no morir. Amada iglesia, dañamos el aceite cuando no nos estamos llenando constantemente de la unción del Espíritu Santo. Cuando nosotros, nuestros depósitos, nosotros en nuestra vida espiritual, no nos estamos llenando constantemente de la unción del Espíritu Santo, estamos matando nuestra propia vida. Es necesario, amada iglesia, que podamos considerar esto. ¿Por qué? Porque el no llenarnos de la unción del Espíritu Santo constantemente está haciendo que estemos dañando el aceite y eso puede provocar que tengamos una muerte espiritual. La pregunta es, ¿cómo llenarnos del Espíritu Santo? Y la palabra nos ayuda para poder ver algunos medios por los cuales el Señor Espíritu Santo nos llena. Y eso lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 17, que dice: Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Aquí vemos un medio por el cual el Espíritu Santo nos llena, y eso es a través de la imposición de manos. Por eso es necesario, amada iglesia, que nosotros entendamos la importancia cuando nos imponen las manos, porque la imposición de manos de parte de un siervo del Señor, esa imposición de manos va a servir ¿para qué? Para que a través de ese vaso, a través de ese hombre frágil, a través de esa persona, el Señor nos llene con su Espíritu Santo a cada uno de nosotros. El libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 31, también nos muestra otro medio por el cual podemos llenarnos de aceite. Y dice Hechos 4:31, cuando hubieron orado en el lugar en que estaban congregados, tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aquí vemos que nuevamente fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Dónde? Donde estaban congregados. ¿De qué nos está hablando este versículo? De la oración congregacional, porque ellos estaban orando y congregados. La oración congregacional, amada iglesia, va a ser un medio por el cual el Señor permita que el Espíritu Santo nos llene. Por eso es necesario, amada iglesia, cuando invitamos, cuando convocamos a una oración congregacional, aunque sea por estos medios, por eso es necesario, amada iglesia, que todos juntos lo activemos. No vayamos a amañarnos y desequilibrada nuestra vida espiritual, no vayamos, amada iglesia, a dañarnos nosotros mismos. No vayamos a amañarnos y a decir: sí estoy dentro de la unidad congregacional y mientras otros oran, yo veo la televisión, y mientras otros oran, yo estoy comiendo, y mientras otros oran, yo estoy haciendo mis actividades porque no tengo tiempo, que los demás oren por mí. Amada iglesia, de nada sirve que otros puedan estar orando unos por los otros. Es bueno, no digo que no sea bueno, es bueno. Pero lo que quiero que me entiendas es que si nosotros nos amañamos en una vida pseudoespiritual, en una vida carnal, en una vida amañada, si nosotros nos amañamos y cuando convocamos a las reuniones congregacionales para oración, aunque sea por estos medios, cuando convocamos, amada iglesia, nosotros a esos procesos, a esos tiempos, de nada sirve que otros estén orando por ti y tú estés viendo la televisión, porque si viniera Jesucristo en esos momentos, te encuentran con lámpara, pero sin aceite. ¿Y de qué te va a servir que otros crean que están orando si tú no lo haces? Porque a los hombres los puedes engañar, pero a papá no lo vas a poder engañar. Por ello es necesario, amada iglesia,
que abramos nuestros ojos, que el Señor permita, porque el Señor vino a darle vista a los ciegos, que vuelvan a abrirse tus ojos en el nombre de mi Señor Jesucristo, por la unción en la presencia de mi Padre en tu vida, que vuelvan a abrirse tus ojos y tú puedas ver la vida espiritual que hemos podido estar llevando y podernos arrepentir y decirle al Señor, perdóname, Señor, porque a eso veniste tú, Padre mío, a perdonarme, porque a eso veniste tú, Señor, a libertar a los oprimidos, a los cautivos, a que recuperáramos la vista. Para eso veniste tú, Señor, para mostrarme el camino, para enseñarme, Señor, para proclamarme, para mostrarme, Padre, tu palabra y el camino por donde debo de estar. Por ello, amada iglesia, es necesario que nosotros podamos estar en una perfecta unidad congregacional, en una perfecta unidad en oración dentro de la congregación. Sabemos que ahorita no hemos podido tener cultos presenciales nuevamente, pero gracias a Dios en espíritu estamos unificados. Es por ello que cuando el Señor permite y convoque nuevamente a la oración congregacional, todos juntos, amada iglesia, no solo algunos, no pongas tu amén simplemente y te vayas a hacer otras cosas. Porque si viniera Cristo, te encuentran sin aceite. ¿Por qué? Porque dañas el aceite al hacer eso. La oración congregacional, amada iglesia, es un medio, ¿para qué? Para que nosotros podamos llenarnos del Espíritu Santo. No dañemos el aceite. Y cuando venga nuestro amado, nos encuentre encendidos con un aceite correcto. El mismo libro de los Hechos, capítulo 2, versículo del 1 al 4, nos habla de otro medio por el cual podemos llenarnos del aceite. Dice Hechos 2, 1, 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Mira cómo estaban. En la cita pasada estaban juntos, pero en oración. Y aquí estaban todos unánimes juntos, en un mismo sentir, en un mismo pensar. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Este versículo nos muestra que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero para ser llenos del Espíritu Santo, ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que estar en una perfecta unidad. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, amada iglesia. Nosotros somos retoño de David, nosotros somos palomita mía. Nosotros somos iglesia de Cristo y tenemos que estar en una perfecta unidad. No sintiéndose uno mayor, otro menor, no sintiéndose uno despreciado, otro apreciado. Tenemos que estar, amada iglesia, en una perfecta unidad, todos en un mismo sentir, todos en un mismo pensar, todos en un mismo amor, amándonos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros. Tenemos que estar, amada iglesia, en una perfecta unidad congregacional, porque Cristo no viene por una iglesia dividida, porque Cristo no viene por una iglesia quebrada. Por eso el Señor expresa en su palabra, no le quebraréis ni un hueso, hablando de su cuerpo. ¿Por qué? Porque al cuerpo místico de Cristo no se le quiebra ni un hueso. El cuerpo místico de Cristo está preparado para un sacrificio, y un sacrificio agradable a los ojos de papá. Y esa es la vida espiritual que tenemos que recuperar, amada iglesia. El llenarnos constantemente del Espíritu Santo nos ayudará para no dañar el aceite en nuestras vidas. Por ello, amada iglesia, es necesario que nosotros podamos comprender esto y no dañar el aceite. Porque si dañamos el aceite, nos van a encontrar faltos de peso. Y si nos encuentran con lámpara y apagados, no nos vamos a casar. Y si nos encuentran, amada iglesia, desunidos, divididos, si nos encuentran, amada iglesia, fracturados, no nos vamos a casar. Es por ello, amada iglesia,
que se requiere un yugo igual. Dentro de lo que es el principio matrimonial, Cristo con nosotros, debe de haber un yugo igual. Nosotros, amada iglesia, fuimos enyugados. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo. Él fue el que nos enyuga. Él es el yugo. ¿A qué nos enyuga? A Cristo. Y esto habla del buey que ara la tierra. Un buey ya maduro, un animalito ya preparado para arar la tierra, con un buey joven, con un yugo que nos habla de las autoridades, y las autoridades las podemos ver relacionadas con el Espíritu Santo. Vemos a Pedro que le expresaba: no le mentiste a los hombres, le mentiste a Dios, le mentiste al Espíritu Santo. ¿Y dónde estaba el Espíritu Santo? En Pedro. Entonces, amada iglesia, el Espíritu Santo es el yugo, el que nos enyuga a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo es el que nos va a llevar a la presencia de nuestro Padre, nos va a presentar a nuestro Padre como su desposada. Amada iglesia, es necesario que nosotros seamos dóciles a la dirección del Espíritu Santo y permitamos a través de la perfecta unidad, y permitamos a través de la oración congregacional, y permitamos a través de la imposición de manos, que podamos ser llenos del Espíritu Santo para tener un perfecto enyugamiento con nuestro Señor Jesucristo, y que de esa manera Eleazar, el Espíritu Santo, pueda llevarnos hasta la presencia de Cristo, para con Cristo llegar hasta la presencia de nuestro Padre. Otro lugar donde podemos ver el aceite es en la palma de la mano de los sacerdotes. Dice el libro de Levítico, capítulo 14, versículo del 16 al 18, dice esto: y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda, y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová, y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el óvulo de la oreja derecha, del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. El libro de Levítico son instrucciones sacerdotales, es lo mismo que el libro de Hebreos del Nuevo Testamento. Hebreos y Levítico son instrucciones sacerdotales, donde el Señor nos da en figuras, en revelación, en simbolismos, nos da mensajes que pueden ser de bendición, más bien que son de bendición para la casa de papá. Este tipo de ofrenda era una ofrenda para la purificación de los leprosos. Y recuerda, amada iglesia, que la lepra, que simboliza la carnalidad, la carne, hay 2 tipos de lepra: lepra superficial y lepra interna. Se puede ver la lepra en nosotros a través de los pecados o carnalidades que tengamos, pero en muchos de nosotros no se puede ver la lepra externa. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros odiamos, repudiamos, aborrecemos, tenemos sentimientos de venganza, de asesinatos espirituales, tenemos todo ese tipo de sentimientos. Y eso se puede aparentar en lo externo. Podemos reconocer el pecado externo, pero ¿qué del pecado que no se ve? Podemos reconocer de aquel que toma, de aquel que tiene vicios, de aquel que se droga. Podemos ver la lepra externa, pero ¿qué de aquellos que odian, de aquellos que buscan venganza, de aquellos que están en resentimientos, en amarguras, de aquellos que tienen veneno en el corazón? ¿Qué de aquellos que la lepra es interna? Y recuerda que a nosotros, cuando llegamos a Cristo, nos sanaron de esa lepra. Y esto nos muestra esa etapa en nuestra vida. Esta ofrenda era para la purificación de los leprosos, así como la ofrenda de Cristo en la cruz fue una purificación para nosotros, los que estábamos leprosos, y que papá nos sanó para que no muriéramos. El aceite, que dice este versículo, el aceite se encontraba en la mano izquierda del sacerdote, el cual rociaba el aceite de su mano 7 veces con el dedo de la mano derecha, y esto lo hacía delante de Jehová. Mira cómo lo hacía: ponía aceite en la mano izquierda, agarraba con su dedo derecho, lo tocaba
tocaba su mano, tocaba el aceite y rociaba 7 veces delante del Señor. De lo que quedaba en su mano, ponía ese aceite en el lóbulo de la oreja derecha, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar del pie derecho. Este tipo de ungimiento, amada iglesia, rociar primeramente 7 veces, representa a Cristo, el cual es el único que bautiza con el Espíritu Santo. Esto tipifica, amada iglesia, nuestro bautismo en el Espíritu Santo. Este es Cristo rociándonos con su sangre, rociándonos con su aceite. Este es Cristo llenándonos del aceite del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede bautizarnos con el Espíritu Santo. El bautismo en agua lo ejercen ministros o discípulos bajo autoridad. Ellos son los que ministran el bautismo en el agua. Pero el bautismo de Espíritu lo ejerce Cristo. ¿Cuál es el elemento? El Espíritu Santo. En el bautismo de agua, ¿cuál es el elemento? El agua. También expresa que el ungimiento de este aceite lo ejercían en el oído derecho. Esto representa la unción del Espíritu Santo para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Recuerdas lo que decía Apocalipsis? El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ungir el oído derecho representa la unción del Espíritu Santo para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es por ello, amada iglesia, que nosotros no podemos vivir una vida espiritual sordos. Ya no estamos sordos. A eso vino Jesucristo, a dar libertad a los cautivos, a darle vista a los ciegos, a dar el oído a los sordos. ¿Recuerdas cómo sanó un sordo? Cómo metió sus dedos en sus oídos y dijo, ábrete, y se abrieron sus oídos. A eso vino el Señor y lo hace con la dirección, con la unción, con la llenura del Espíritu Santo. Amada iglesia, el estar nosotros cerrando nuestros oídos a la palabra de Dios, a la instrucción de Dios, va a provocar que estemos dañando el aceite. Ya nos abrieron los oídos, el Señor ya hizo un milagro en nosotros, nos abrió los oídos. Y ahora nos deja al cuidado del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos haga oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si nosotros, amada iglesia, cerramos los oídos a la predicación, estamos dañando el aceite que está en nosotros. Otra de las cosas que hacían con este aceite era ungir el dedo pulgar derecho. ¿Qué es esto? Esto representa la unción que se nos da para servir llenos del Espíritu Santo. Nuestro servicio, amada iglesia, debe de ser llenos del Espíritu Santo. No podemos estar sirviendo por beneficios propios. No podemos estar sirviendo por propósitos humanos, propósitos propios. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a capacitar con la unción, con la llenura del Espíritu Santo para ungir el pulgar derecho de nuestras manos y lo que las manos representan a nuestras obras. Esto, el ungir el dedo pulgar derecho de la mano derecha, nos habla de la unción que se nos da para servir llenos del Espíritu Santo. Si nosotros nos vamos a poner a servir dentro de la casa de papá, por estar compitiendo con otros, por rivalidades, por orgullo, por soberbia, por anhelos de poder, porque otros me vean, por rivalismos, por revanchismos, por egolatría, eso va a provocar, amada iglesia, que estemos dañando el aceite que está en nosotros. Otra cosa de la que hacían con este aceite era ungir el pulgar del pie derecho. Esto representa el caminar con unción e integridad en el camino, el cual es Cristo, dirigidos por el Espíritu Santo. Si tú te das cuenta, el pulgar del pie derecho nos habla también de equilibrio. Si nos cortaran el pulgar del pie derecho, no podíamos equilibrar todo nuestro peso, no podíamos caminar adecuadamente. Ungir el pulgar del pie derecho representa el caminar
con unción e integridad en el camino el cual es Cristo. Nosotros debemos ir caminando con la dirección, dirigidos por el Espíritu Santo. Para ello nos dan las llenuras. Para ello es necesario la oración congregacional. Para ello es necesario, amada iglesia, la unidad, la perfecta unidad. Para ello es necesario, amada iglesia, la imposición de manos. Para ello es necesario, amada iglesia, la predicación, porque también a través de la predicación tenemos llenura del Espíritu Santo. Hay muchos medios por el cual el Espíritu Santo nos va llenando y nos va capacitando. ¿Para qué? Para tener obras agradables a la presencia de nuestro Padre. ¿Para qué? Para tener un caminar agradable en la presencia de nuestro Padre. Y si en nuestro caminar hemos errado, hemos fallado, abogado tenemos para con el Padre. Eso recuérdalo, amada iglesia, porque mi Padre no te trajo para destrucción, te trajo para restauración. Y en el nombre de mi Señor Jesucristo, dirigidos por el Señor Espíritu Santo, el Señor nos va a dar la oportunidad a todos nosotros de recuperar nuestra vida espiritual. El no permitirnos ser dirigidos por el Espíritu Santo provocará que dañemos el aceite que hay en nosotros. Debemos permitirle al Espíritu Santo que dirija nuestra vida. ¿Y cuándo nos damos cuenta de eso? Cuando tú y yo, algo interno, una vocecita interna, algo muy sutil te dice, eso no está bien. Y cuando nos dice, a veces nos gana nuestra carnalidad, nuestra humanidad, y hacemos lo que no está bien. ¿Y qué es lo que hicimos? Dañamos el aceite. ¿Por qué? Porque no le permitimos al Espíritu Santo que esté dirigiendo nuestra vida, o se mete en nuestra carne, o se mete en nuestra alma, y ahí tenemos la batalla. El alma es la parte intermedia donde está la batalla. O obedezco o desobedezco, o hago la voluntad de Dios o hago la mía. Y a veces nuestra vida almática nos mata. Y cuando nuestra vida almática nos va involucionando, llega un momento en que la vida carnal nos va dominando. Por ello es que, amada iglesia, el Señor nos ha dado un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. ¿Para qué? Para dominar esa fiera, para dominar el pecado, para dominar la vida carnal. Y es un proceso que no se da de la noche a la mañana. Es un proceso donde vamos evolucionando gradualmente, donde nuestras lámparas se van llenando de la unción del aceite del Espíritu Santo y empezamos a brillar y empezamos a resplandecer y empezamos a alumbrar hasta que llegue el encuentro con nuestro amado. Por ello, amada iglesia, es necesario permitirnos, permítete, date la oportunidad. No a Dios, nosotros no podemos darle la oportunidad a Dios, esa es una herejía, esa es una falacia. Date la oportunidad a ti mismo, date la oportunidad de ser dirigido por el Espíritu Santo. Que te des cuenta lo hermoso que es el señorío del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que ese señorío no te condena, que ese señorío te lleva a los pies de Cristo, al abogado eterno, que ese señorío te lleva a la misericordia del Señor Jesucristo, a la gracia del Señor Jesucristo, porque solos no podemos. Necesitamos del abrigo, necesitamos de la cobertura, necesitamos de la gracia, del amor, de la misericordia, de la bondad, de la compasión, de la paciencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y eso va siendo gradual, amada iglesia. Permítete ser dirigida, amada iglesia, por el Espíritu Santo, para que no dañemos el aceite que hay en nosotros. Otro lugar donde podemos encontrar el aceite es en las vasijas. Y eso lo vemos en el libro de los Números, capítulo 4, versículo 9, de la Biblia de nuestro pueblo, que dice: tomarán un paño violeta y cubrirán el candelabro con sus lámparas, sus tenazas y ceniceros, y las vasijas de aceite para alimentarlo. Este aceite, amada iglesia, servía para iluminar. ¿Qué había en esas vasijas? Aceite. ¿Para qué? Para alimentar el fuego del candelabro. Esto nos habla ¿de qué? De la palabra que nos da revelación, de la palabra que nos ilumina. La palabra utilizada para vasijas, a mí se me hizo esto muy interesante, porque la palabra utilizada para vasijas es la palabra keli, la que utilizan aquí. La palabra que se utiliza
es la palabra hebrea Keli, la cual está traducida también como alhajas en el libro de Génesis capítulo 24 versículo 53. Génesis 24, 53 dice: y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. A mí esto me conmovió, me gozó. ¿Por qué? Porque todo esto iba reafirmando lo que papá también nos dio en mensajes pasados. Cuando hablamos de Rebeca, de la desposada. Y al momento que papá nos enseña esto, que esas vasijas de aceite, se utiliza la palabra Keli en ese versículo, y que acá dentro de lo que es Génesis 24, la misma palabra Keli no la traducen como vasija, sino como alhajas. Vemos que la palabra Keli en el versículo pasado se tradujo como vasijas, y aquí como alhajas. Vemos esta palabra ahora referente al embellecimiento de Rebeca. Entonces, amada iglesia, el tener aceite en nosotros nos va a ayudar para embellecernos. Tenemos que estar embellecidos en el encuentro con nuestro amado. Aquí vemos que este es el siervo Eleazar, recordemos un poquito eso. Vemos que este es el siervo Eleazar, el cual envió a Abraham para buscarle esposa a Isaac. ¿Recuerdas de todo lo que nos enseñó papá? Recordemos que Abraham representa al Padre, el siervo Eleazar representa al Espíritu Santo, Isaac representa a Cristo y que Rebeca representa a la iglesia. Notemos que el Espíritu Santo, al encontrar a la desposada, en este versículo bíblico, notemos que la dota con alhajas, es decir, con joyas, y las joyas nos hablan de las obras dirigidas por el Espíritu Santo, las cuales embellecen a la desposada. Entonces, con todo esto, amada iglesia, notemos que no dejarnos embellecer por el Espíritu Santo provocará que dañemos el aceite. Si queremos ser desposada, amada iglesia, tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos dirija, que el Espíritu Santo nos embellezca. Si queremos, amada iglesia, ser embellecidos, tenemos que hacer nuestras obras dirigidas por el Espíritu Santo. Las alhajas con las cuales aquí el siervo, el Espíritu Santo, embelleció a la desposada, las alhajas eran de dos materiales: alhajas de plata y alhajas de oro. Las alhajas de plata, la plata simboliza a salvación. ¿Con qué embelleció este siervo a la desposada? Con el entendimiento de lo que es la salvación. Y también la embelleció con alhajas de oro. Y el oro simboliza divinidad. ¿Con qué embelleció el siervo Eleazar, el Espíritu Santo, a esta desposada? Con divinidad. Si tú te das cuenta, amada iglesia, en nosotros hay alguien que es divino, un Dios perfecto, cuidando lo imperfecto, un Dios hermoso, embelleciendo lo que no es hermoso. Como vasijas, amada iglesia, debemos de cuidar el aceite del Espíritu Santo, reconociendo quién es nuestro Salvador y que nuestro Salvador es Dios. De eso está embellecida la desposada, de alhajas de plata y de alhajas de oro. Debemos de cuidar ese aceite, amada iglesia, reconociendo quién es nuestro Salvador, a quién le debemos la vida, amada iglesia. Por ello es que no puedes seguir apropiándote de la vida que tienes, no es tuya, no te pertenece a ti, no me pertenece a mí, no es nuestra, nuestra vida le pertenece a nuestro Señor. Solamente nos dieron la oportunidad de venir aquí a terminar de definir nuestra eternidad, porque para eso estamos en este mundo. No creas que mi Padre creó el mundo solamente para tener florecitas, pajaritos y pollitos. No fue para eso, amada iglesia. El Señor permitió y el Señor quiso crear este mundo para que nosotros tuviéramos un lugar intermedio de definición. Somos espíritus encarcelados en estuches caídos, esperando su completa redención. Somos espíritus metidos en estuches,
siendo probados constantemente en cuerpo, en alma y en espíritu. Y cada prueba nos va perfeccionando y hay pruebas en las que fallamos. Pero el Señor aún en nuestras fallas, en nuestras equivocaciones, nos vuelve a levantar. ¿Por qué? Porque 7 veces caerá el justo, pero de las 7 será levantado, dice mi Señor. Mi Señor no deja a sus hijos derrumbados. Mi Señor no deja a sus hijos tirados. Él levanta a los lastimados, a los golpeados, a los humillados, los levanta y los lleva al mesón. Y ahí está su completa recuperación, al cuidado del Espíritu Santo. Por ello, amada iglesia, tenemos que reconocer que nuestra vida no nos pertenece a nosotros. Él nos creó. Por la caída de una cabeza de raza nos perdimos. Que tuvo que venir la cabeza de raza perfecta a recuperarnos. Y entre ello no nos dejó así. Quiso habitar dentro de nosotros. Un Dios perfecto, cuidando a hombres imperfectos, embelleciendo, cuidando a su desposada a través del hermoso, del Señor Espíritu Santo. Debemos de reconocer, amada iglesia, que nuestra vida no es nuestra y que nuestro Salvador es Dios. Tienes que entender que tu embellecimiento será a base de alhajas de plata y a base de alhajas de oro. Tienes que reconocer la importancia de la salvación en tu vida y a quién nos debemos. Y tenemos que reconocer que esa divinidad que es santa y perfecta habita dentro de nosotros. No nos creamos nosotros a nosotros mismos. Él nos creó para alabanza y gloria de su santo nombre. El no cuidar la salvación, amada iglesia, porque muchos de nosotros no estamos cuidando la salvación. ¿Por qué? Porque nos han hibridado con doctrinas de quién sabe de dónde, que nos han enseñado que la salvación no se pierde. Y ciertamente la salvación no se pierde. El que se pierde es el hombre, no la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación ahí va a estar. Pero si la descuidamos, cuidado, amada iglesia, porque la salvación ya te la dieron y mi Padre no pierde nada de lo que te da. Pero somos nosotros los que definimos en este mundo al que venimos a ser probados, al que venimos a ser perfeccionados, al que venimos a ser restaurados, al que venimos a ser definidos. Somos nosotros mismos los que decidimos qué estamos haciendo con nuestra salvación. Dice el libro de Hebreos capítulo 2 versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si tú quieres vivir pensando que la salvación no se pierde, adelante, es tu decisión, que al fin y al cabo has venido a este mundo a definir. Pero si tú cuidas tu salvación con temor y temblor, adelante, que al final de cuentas Dios sigue siendo Dios con nosotros y sin nosotros. Y los únicos beneficiados de estar cuidando nuestra vida espiritual somos nosotros. Y los únicos beneficiados de correr al trono de gracia y misericordia cuando fallamos somos nosotros. Dios no se beneficia con nosotros, somos nosotros los que nos beneficiamos con nuestro Dios. Otro versículo, amada iglesia, donde utilizan la palabra Kelly, lo vemos en Génesis 27:3, donde fue traducida como armas. Dice el libro de Génesis 27:3, toma pues ahora tus armas, tu aljaba, tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Este versículo se refiere al momento en que Isaac, ya viejo, perdiendo la vista, le ordena a su hijo Esaú que vaya de cacería y le prepare un guisado para bendecirle antes de que él muriera. Él era su hijo primogénito, pero ya habían tenido la instrucción a través de la madre, ya habían tenido la instrucción del que iba a llevar la bendición era Jacob, no era Esaú. Pero aquí Isaac, ya viejo, siguiendo el orden que tenía como primogénito, quería bendecir a su hijo primogénito, el que nació primero, el que fue Esaú, para bendecirlo con la bendición mayor, que el primogénito llevaba alrededor de un 70% de la herencia y el 30% era para aquellos que no eran primogénitos. Y estaba a punto de bendecir a Esaú. Y aquí en este versículo, a mí lo que me llama la atención es que la palabra armas es la palabra hebrea Kelly. Y Kelly es con la que también tradujeron alhajas. Y Kelly es con la que también tradujeron vasijas. Y sabemos que esas vasijas son vasijas especiales preparadas para aceite. Y esas vasijas somos nosotros, preparadas para la unción del Espíritu Santo. Y que esa unción del Espíritu Santo nos va a embellecer
con alhajas de oro y de plata, salvación y divinidad. Y que también esa palabra nos hace ver que tenemos que tener armas. El carecer de nuestras armas espirituales va a provocar que estemos dañando el aceite que hay en nosotros. Tenemos que entender que nos dieron armas para pelear la batalla espiritual. Así es que, amada iglesia, no podemos decir, yo no puedo, yo no soy digno. No podemos decir eso, amada iglesia. ¿Por qué? Porque nos han dado armas para pelear nuestras batallas. No podemos decir, yo no puedo orar, yo no puedo leer la Biblia. No podemos decir, yo no puedo congregarme, no puedo vivir principios. No podemos decir eso, amada iglesia. Porque decir eso es estarle diciendo al Espíritu Santo, no me transformes, no me embellezcas, no me cuides. No podemos estar dañando el aceite que está dentro de nosotros. La Biblia menciona que el cristiano debe de vestir con una armadura especial. Y eso lo vemos en la carta de Efesios, capítulo 6, versículo 13 al 17, que dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta armadura, amada iglesia, consta de 6 partes, de las cuales 4 se visten y 2 se portan. Casco, coraza, cinturón, calzado, son parte de la vestimenta de la armadura. Esas 4 cosas es con la que se viste el guerrero. El escudo y la espada se portan con las manos y tienen una cualidad. Una es para defensa y la otra es para ataque. Cuando hablamos del escudo de la fe, lo que estamos hablando es de un arma para defensa. Y sabemos que el escudo simboliza la fe. El escudo era una arma defensiva, pero con gran movilidad, lo que representa a una fe que no es estática, sino dinámica. ¿Qué quiero decir con esto? Que no podemos estar dudando nuestra fe, porque si estamos dudando nuestra fe, estamos dañando el espíritu, estamos dañando el aceite que está en nosotros. Esta arma se utilizaba con las manos, es decir, que la fe va a ser sustanciosa si va acompañada por obras. No podemos decir que tenemos fe si no la ratificamos con nuestras obras y obras guiadas en el Espíritu. Y este escudo, esta fe, puede utilizarse de diferentes formas. La Biblia menciona a la fe como don, a la fe como fruto, a la fe salvadora, a la fe como una puerta y a la fe sanadora. Es la fe la que nos sirve, amada iglesia, para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Críticas, calumnias, chismes, todo. Es la fe la que nos ayuda a apagar los dardos de fuego del maligno. Por ello es que nosotros como hijos de Dios debemos de portar un escudo para defensa. ¿De quién? De todos los dardos encendidos del maligno. Dice la carta a Santiago, capítulo 2, versículo 18, dice esto. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, amada iglesia, el escudo de la fe nos habla de las obras que debemos de tener dirigidas por el Espíritu Santo, de la fe con obras. La fe con obras es necesario para un correcto y equilibrado uso del escudo. El desviarnos o titubear en nuestra fe provocará que se dañe el aceite. No dudes, amada iglesia, nosotros somos de Cristo. Otras de las armas con las que se portan, no las que se visten, las que se portan, es la espada. La espada simboliza la palabra. Esta es la única arma ofensiva que nos han dado en nuestra armadura y debemos de tener la madurez para no utilizarla con violencia como Pedro, puesto que podríamos estar cortando orejas en vez de sanarlas. Estar utilizando la espada para cortar orejas es estar dañando el aceite, amada iglesia.
No podemos utilizar la palabra cuando ya conocemos la palabra. No podemos estar utilizando la palabra para cortar las orejas de los que no conocen la palabra. La palabra, la misma Biblia nos enseña que es un arma de dos filos. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, de la palabra de Dios para todos. La palabra de Dios vive, es poderosa y tiene más filo que cualquier espada de dos filos. Penetra tan profundo que divide el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos. Entra tan profundo en nosotros que juzga los pensamientos y sentimientos de nuestro corazón. Todo esto hace la palabra, todo esto hace la espada. Amada iglesia, el no querer oír la palabra, porque sentimos que nos confronta, porque sentimos que nuestra alma es confrontada o nos duele nuestra carne, el no querer escuchar la palabra por eso provocará que se dañe el aceite en nosotros. También la Biblia expresa que la palabra es como una espada aguda. Dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. La espada también es mencionada como una espada aguda. La palabra agudo es la palabra hebrea otsus y significa apresurar, ligero o veloz. Amada iglesia, el no querer atender pronto a la instrucción del Señor provocará que se dañe el aceite en nosotros. Y por último, amada iglesia, porque ya se me acabó el tiempo, la Biblia también menciona que la palabra es una espada que produce arrepentimiento. Eso lo dice en el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 16, donde dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Amada iglesia, la falta de arrepentimiento provoca que la palabra pelee en contra de nosotros. La falta de arrepentimiento provocará que se dañe el aceite en nosotros. Amada iglesia, Cristo viene. Ya viene más pronto de lo que te imaginas. Muchos de nosotros todavía estamos haciendo nuestros propósitos humanos. Y te digo una cosa, Cristo viene. Cristo viene, amada iglesia. No dañemos el aceite que está en nosotros. Cristo viene por una iglesia llena de la unción del Espíritu Santo. Cristo viene por nosotros, amada iglesia. Abre tus ojitos, que sean destapados tus oídos. Que esta palabra se te pueda revelar. Que puedas darte cuenta que el Señor ha hecho todo ha hecho mi Cristo, para que nosotros podamos ser embellecidos a través de la dirección del hermoso, del Señor Espíritu Santo. Nos han ungido con su palabra, nos han ungido con su presencia, nos han ungido y nos han dado poder en el Espíritu. Date cuenta, amada iglesia, que tenemos que encender. Date cuenta, amada iglesia, que somos depósitos de ese aceite. Date cuenta, amada iglesia, que nos han ministrado, que nos han ungido, que nos han impuesto las manos para bendición. Date cuenta, amada iglesia, que el Espíritu Santo nos está embelleciendo con alhajas de oro, con alhajas de plata. Date cuenta, amada iglesia, que nos han capacitado para hacer obras en el Espíritu y para caminar en el Espíritu. Date cuenta, amada iglesia, todo lo que han hecho por nosotros. Date cuenta que nos han levantado como vasijas para poder encender. Date cuenta, amada iglesia, que el Espíritu Santo está embelleciendo tu vida y tu caminar. Te ha dado armas el Señor para que puedas pelear esta batalla espiritual contra ti mismo, porque la primera batalla que se pelea es contra nosotros mismos, contra nuestro pensamiento, contra nuestras intenciones, contra el yo, contra la egolatría. Esa es la primera batalla, amada iglesia. Recobra tu fe y que por la palabra el Espíritu Santo te lleve a un correcto arrepentimiento, porque Cristo viene y viene por nosotros. En el nombre de mi Señor Jesucristo, te bendigo, amada iglesia. Que mi Padre te guarde, que mi Señor, a través del hermoso Señor Espíritu Santo, te embellezca, te ilumine, abrillante tu escudo, y que tú, amada iglesia, puedas encender con un aceite genuino en la llegada, en el momento en que tengamos que regresar con nuestro Señor Jesucristo, llevados por el Espíritu Santo. En el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Una palabra que desciende.